El doctor Juan Peña está con nosotros, él es abogado de la doctora Patricia Benavides y esto tiene que ver con una decisión que se ha dado a conocer el día de hoy, por la tarde, de la Corte Suprema, que anula la suspensión de 24 meses que había sido dispuesta contra la doctora Patricia Benavides. ¿Qué implica esto para efectos prácticos? Que la doctora Benavides hoy día no tiene ninguna medida. Primero, perdóname, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido, gracias. Que la doctora Benavides hoy día no tiene ninguna medida con la cual no podría ejercer el cargo de fiscal suprema titular. ¿Eso quiere decir que mañana la doctora Benavides puede acercarse a la Fiscalía? Bueno, según los comportamientos que ha tenido la doctora Espinosa, yo le he recomendado que no, que en todo caso haga lo que tenga que hacer por escrito, tanto un requerimiento de la Fiscalía de la Nación, también como la Junta Nacional de Justicia. ¿Hay algún otro procedimiento todavía pendiente? No, ninguno. Ninguno. A excepción de lo que justamente el señor Azabache nos ha mencionado hoy en día en su cuenta X, que señala que hay una cautelar a en eso apelación. Iba, a eso iba, por la medida cautelar. Explíquenos, por favor, por qué usted considera que no y por qué para otros todavía allí hay una barrera. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema de la cautelar, no es la Fiscalía de la Nación que ha presentado esta demanda de amparo, sino que ha sido la señora Delia Espinosa como persona natural. Ajá. Y algo que el señor Azabache hoy día también nos ha dejado claro es que la fiscal que estuvo a cargo de la oralización de la apelación le mintió al doctor César Martín, porque ella indicó de que esta cautelar no había ningún pronunciamiento en primera instancia todavía. Y el doctor César Martín fue claro cuando se le preguntó. Ya faltaba la verdad y ya, de todas maneras, ha sido de manera dolosa mentir para poder obtener un objetivo que era la suspensión de la doctora Benavides. Y eso es grave. Entonces hay que preguntar al doctor Azabache cómo él sabía, de todas maneras, de esta apelación o esta denegatoria de la cautelar, porque nosotros, por lo menos como los afectados, no sabíamos. Y se entiende de que por un proceso constitucional de esta envergadura, esta información es reservada para las partes y únicamente la conoce la demandante y su abogado, en este caso el doctor Luciano López. Pero el doctor Azabache hoy día nos ha sacado una información que nadie la sabía y que además ha generado hoy en día de que veamos que una fiscal hoy en día puede mentir en una audiencia, faltar a la verdad con tal de conseguir un resultado. ¿Se está refiriendo a Delia Espinosa? No, porque la doctora Espinosa no fue quien oralizó. Ella preguntó, pidió un receso porque no sabía la información y le preguntó, entendemos a la doctora Delia Espinosa o al abogado de ella, porque nadie más podría conocer respecto a esta resolución de la cautelar en primera instancia, y luego indicó de que no había sido resuelto este pedido. Ahora, cuando la fiscal Benavides, de acuerdo a la decisión de la Junta Nacional de Justicia, debía volver a la Fiscalía, la primera vez que ella sí se acercó físicamente, Así es. La Junta había decidido reponerla en el cargo de fiscal de la Nación. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Qué es lo que pasa? La Junta Nacional de Justicia tiene la misma posición. El problema es que cuando tomó esta decisión, el tiempo por el cual ella había juramentado como fiscal de Nación todavía estaba vigente. Hoy en día ese tiempo ya precluyó. Yo tengo la posición que hoy día la doctora tenía que regresar como fiscal supremo. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer y se tiene que ejecutar? Porque todos los funcionarios públicos, independientemente del cargo que tengan, tienen que aceptar las resoluciones tanto de la Junta como del Poder Judicial o como disposiciones de la Fiscalía. Si no, estamos incumpliendo la ley. Y cuando uno incumple la ley, tiene que asumir las consecuencias. ¿Qué pasa con los cuestionamientos? Que mucha gente ahora incluso dirá, hombre, pero el tema de Patricia Benavides ya no había sido resuelto, el tema de la tesis, el tema del beneficio a su hermana, digamos, que son temas que han quedado ahí y que finalmente ensombrecen la figura de la propia doctora Benavides. Pero no solo, a ver, si es un tema de que alguna posición puede opacar la posición de una persona, la señora Espinosa tiene lo mismo, por algunas partes. Bueno, pero no estamos hablando de Espinosa, sino estamos hablando de la decisión adoptada por la Corte Eso no quita de que una persona sobre... no pueda ejercer un cargo como funcionario público. ¿Está reconociendo entonces que hay un tema ahí de conflicto? Hay muchas personas que sí, definitivamente tienen esa posición, que no podría regresar porque moralmente, éticamente y mil panoramas. ¿Usted cree que es solo un problema moral de la doctora Benavides? Lo que pasa es que, por ejemplo, jurídicamente en el tema de la tesis, que es uno de los temas que mencionabas, el plazo de investigación ya venció, hace más de 2 o 3 meses. No han presentado denuncia constitucional. Yo he estado presente en las declaraciones, ningún testigo ha podido mencionar que efectivamente habría un plagio en las tesis o que alguien habría tenido un cohecho o algún tipo de colusión por el tema de la tesis. Ninguno de los testigos. Ese es el caso más débil que tiene la Fiscalía hoy día en contra de la doctora Benavides. Pero aún así se sigue tomando en cuenta. Porque no encuentran el documento. ¿El caso de su hermana no Por es? ejemplo, el caso de su hermana. Sí. Escuchaba a tu anterior invitado. El caso de su hermana, cuando comenzó todo esto, el juez Checli, me parece, otorgó 6 meses más de ampliación de la investigación. Ha pasado casi 1 año y 8 meses y la Fiscalía no se pronuncia. 1 año y 8 meses después de eso.
ni le han dado plazo para hacer todas las diligencias que tendrían que haberse dado. Y el Ministerio Público hoy día no tiene una decisión tomada. Entonces, en su momento, cuando se planteó el sobreseimiento, sí tenían razón con eso. O sea, hay que ser claros con las cosas. De hecho, yo entendería de que, por ejemplo, en este año y 8 meses encontraron pruebas en contra de la autora Emma Benavides y el caso continuó. Pero ha pasado tanto tiempo y no conocemos nada por parte de la Fiscalía. Entonces es algo raro que pasó. ¿Es un tema de tiempo que favorece a la doctora Benavides entonces? Porque voy al fondo, no solamente a la forma ni a los tiempos. A eso me refiero. Lo que pasa es que sabe que por ahí cuando se apuntamos. amplió este proceso, lo que se indicaba es que habían faltado de realizarse 2 o 3 diligencias. Entiendo que estas 2 diligencias ya se actuaron. No lo sé porque yo no conozco el caso de la doctora Emma Benavides, pero por desarrollo, por el plazo que ha vencido, que ya ha pasado, ya deberían haberse desarrollado esas diligencias. Si no se hicieron, tendrían que haber opinado igual con el sobreseimiento. Si se hicieron y fueron a favor de la doctora Emma Benavides, también tenían que sobreseer. Entonces, la doctora Benavides se incorpora como fiscal suprema. A mi posición, sí. A la Junta de Fiscales Supremos. Derechos en retroactivo que se le puedan, que se le vayan a considerar, digamos, teniendo en cuenta el tiempo. Eso yo no lo puedo precisar porque para mí lo primero hoy en día es que la ella regrese como defensa fiscal suprema. queda aquí, digamos. ¿Ustedes no van a continuar exigiendo algo más? ¿O? Yo por lo menos no. No. La doctora no le ha planteado esa posibilidad. No. Tampoco No de le hemos analizar hablado. el tiempo transcurrido. Lo que pasa es que ni siquiera le hemos hablado porque, a ver, cada vez que tenemos por así un triunfo, por así decirlo, jurídico, nos saca un gas bajo de la manga, como posiblemente el señor Azabache lo viene hoy día pronosticando con una cautelar que podría suspender esta decisión. Pero, ¿Podría? Ojo, podría. Es que si el Poder Judicial así lo decide, nosotros tenemos que acatar. Es decir, no se ha dicho la última palabra, porque esa medida cautelar para todavía nosotros podría... hoy en día se ha dicho la última palabra. Pero si eso pasa y lo hacen con irregularidades o con vicios procesales, tienen mi palabra hoy en día que esos magistrados, yo en lo personal no voy a parar hasta que los destituyan o los suspendan por actuar contrarios a ley. Espero que si toman una decisión o una resolución, lo hagan con fundamentos jurídicos. No como el doctor Segismundo, que hoy día el doctor Martín le ha enmendado la plana y le ha dicho, señor, no puedes suspender a nadie hasta que el Congreso te dé la autorización. O sea, ha sido tajante con esa posición. Y nosotros vamos a seguir en la denuncia que hemos puesto contra el doctor Segismundo hasta que no se le suspenda o se le sancione por lo que ha hecho. ¿La doctora Benavides cuenta todavía con resguardo policial? No lo sé. ¿No lo sabe? sé. No lo sé. El consejo que le ha dado es que mañana no se presente. ¿Por qué? Porque la posición de la doctora Espinosa siempre ha sido renuente en aceptar la decisión de la Junta. Entonces no voy a pasar un papelón nuevamente, como nos lo hizo hacer. Pero la decisión ahora es de la Suprema. Correcto, pero igual aún así no... A ver, lo de la Suprema suspendió la ejecución de la resolución de la Junta, porque Sí. la señora no lo quiere acatar. Es por eso. La señora no quiere acatar la decisión de la Junta Nacional de Justicia. No es porque nosotros nos hayamos impedido, porque la Junta no haya querido, sino porque una decisión del Poder Judicial en su momento, de mala manera, suspendió a la doctora Benavides. Bueno, pero ahí el argumento estaba que la Junta de Fiscales Supremos es quien decide finalmente quién es fiscal de la Nación. Y lo que defendía Delia Espinosa en su momento es que, habiendo transcurrido, es decir, los hechos en la práctica, ¿no?, la habían colocado ahí porque había una elección que no se podía anular. Esa elección... Hoy en día, por ejemplo, esa posición de la elección del fiscal de la Nación no está en discusión, porque ya el periodo, para mí como territorio y para también la señora Espinosa, ya venció. ¿Y para la Junta Patricia de Fiscales Benavides? Supremos, también. También. Porque hoy día tendría que regresar como fiscal supremo. La Junta Nacional de Justicia no se ha pronunciado respecto a que si se tiene que retrotraer en el tiempo y tendría que restituirle el tiempo que no cumplió con la función de fiscal de la Nación. No ha dicho eso la Junta, por lo tanto no lo puedo pelear. ¿Me entienden? Entonces, lo que sí hoy en día la señora Espinosa tiene que aceptar que la señora Benavides ¿Van a pedir ustedes, van a suprema. enviar un documento? ¿Cómo se va a proceder? Ya que usted, el consejo que le ha dicho es, no vamos mañana porque no quiero someterme o arriesgarme a otro papelón, que es la justificación que nos ha dado. Sí, así porque es. la señora Delia Espinosa no está acatando las cosas. Así es. Ahora, pero si la ley está del lado de la doctora Benavides, entonces no tendría por qué no ir. Pero en cualquier caso, ¿cuál es el procedimiento que ustedes van a seguir? ¿Van a Primero, enviar un comunicarnos oficio? un comunicado a la Junta Nacional de Justicia para que continúe la ejecución. A la Junta. A la Junta Nacional de Justicia y también a la señora Espinosa, para que le otorgue la plaza de fiscal suprema titular y también le designe un despacho, que es lo que corresponde de acuerdo a ley. ¿Cuándo se va a enviar ese oficio? Lo tendríamos que mañana temprano. Seguramente nos va a decir que después de 24 horas recién lo va a conocer o le tiene que dar cuenta. El mismo, la verdad, excusas que nos da siempre, ¿no? Pero tiene que ejecutar lo que dice la Junta Nacional de Justicia. Salvo que mañana tengamos novedades sobre la cautelar, el amparo.
Bueno, sería sorprendente y como te reitero, si es que eso sucede y lo hacen de manera indebida, no voy a parar en lo personal y estoy seguro que todo el equipo tampoco hasta que se le suspenda o destituya a estos jueces por actuar de mala manera. Al margen de esto, la doctora Benavides, en aras del fallo que ha recibido ahora o la decisión que ha tomado la Corte Suprema, ¿piensa iniciar algún tipo de acción legal? No, porque la Corte ha sido clara en señalar que el doctor Segismundo ha cometido un error. Nosotros ya hemos planteado una denuncia anteriormente a esta resolución. Ya la hemos iniciado, no esperamos esta resolución, porque los vicios que existían en esa resolución de suspensión eran clarísimos y evidentes. Por más que habían personas que trataban de sostener que si era posible que ¿La suspendan a una situación de persona, Gino Ríos perjudica en algo? no, ¿Interviene en algo? no ¿Afecta ten- en algo? No, porque evidentemente el doctor Gino Ríos no tiene siquiera una... Si bien es cierto, moralmente se puede discutir muchas cosas, jurídicamente no tendría por qué ser vacado o retirado del puesto. Por eso le pregunto, usted dice, moralmente se pueden discutir muchas cosas, pero estamos hablando justamente de que la Junta debe guardar, o por lo menos sus integrantes, una idoneidad moral. Y ese es un tema que se ha discutido Lo que mucho. pasa es que si hablamos- Para usted, ¿debería el Lo que pasa doctor es que Gino Ríos dar un paso yo de al tema costado? moral no, ¿Cree? yo de tema moral nunca opino de ninguna persona, independientemente del funcionario que sea. Pero con esta Pero- sentencia que había, Te reitero, yo no puedo opinar moralmente de ninguna persona porque como persona en algún momento puedo tener alguna falta o también alguna acción de esta manera. Pero, por ejemplo, el señor Tábara cuando salió a denunciar los hechos que denunció y que al final no ha podido probar, también para mí podría ser una persona que no está moralmente para bueno, poder pero obligarlo. es diferente Lo que a que pasa es que, haya una sentencia con el testimonio además de la esposa, etcétera, Lo que pasa es que etcétera, el tema sobre moral el tema del es abuso muy psicológico. subjetivo. No, pero estamos hablando de idoneidad moral y si hay un antecedente con el testimonio de una señora que dice que este señor era agresivo psicológicamente, no en una, sino en varias oportunidades, eso es otra cosa. Territorio, jurídicamente el señor Gino Ríos no tendría por qué dar un paso al costado. ¿Usted Y, cree que mi no? posición es la de abogado. Correcto. ¿Qué le corresponde hacer a la Junta ahora? Continuar con el proceso de ejecución que tenía, que es lo que se venía dando, pero que fue ¿Cuándo paralizado Patricia por la... Benavides estará de nuevo en la Fiscalía? Primero, ¿Qué lamentablemente, es lo que cuando dice la la señora norma? ¿Qué es Delia... lo que dice el trámite? ¿Qué es lo que dice el Lamentablemente, cuando la protocolo? señora Delia Espinosa le otorgue esa facultad. Y O sea, si no, ¿depende de Delia Espinosa? así es, porque seguramente mañana me dirá uno que sale una cautelar o dos que no tiene presupuesto para poder cubrir la plaza de fiscal suprema. Alguna excusa seguramente nos va a dar. Mañana se pero pronuncia ella a las 11 de la mañana. ¿Qué esperan? que como cualquier funcionario público cumpla con lo que señala la ley. ¿La doctora Benavides se va a pronunciar públicamente sobre esto? Creo que tenía una entrevista en estos momentos también y seguramente algo habrá dicho. No sé qué es lo que pudo haber. ¿Pero no han conversado sobre eso? No, aún no. Seguramente de aquí pasaré a verla. Entonces, ¿está en manos de Delia Espinosa, así nada más? Es que es lo que corresponde de acuerdo a la ley. Nosotros no podemos tratar de imponer, así nos guste o no. El trámite hoy en día corresponde que la doctora Espinosa, como fiscal de la Nación, señale, primero, convoque a Junta de Fiscales Supremos, señale lo que ha ocurrido y que luego de ¿Cómo eso... se recompone la Junta de Fiscales Supremos con su regreso, con su incorporación? Ahí la Junta de Fiscales Supremos tendrá que decir qué plaza le van a dar, qué Fiscalía Suprema le van a otorgar. Y respecto a de que hayan personas de que evidentemente hay una, no sé si rivalidad, es como lo puedo conceptualizar, tienen que trabajar como fiscales supremos. ¿Y quiénes deciden qué Fiscalía Suprema le van a dar? ¿La Junta de La Fiscales? Junta de Fiscales Supremos, La así Junta es. de Fiscales decide. Así es. ¿Y las opciones de la doctora Benavides cuáles son? Bueno, es que en algún momento ellos van a tomar la decisión de a qué fiscalía van a ir. Puede ser que la doctora Zoraida pase a otra fiscalía y que luego la doctora Benavides pase a otra. No lo sé. ¿La Eso va a doctora decisión- Benavides tiene en sus planes alguna preferencia en particular? No, ninguna. Ninguna. Bueno, entonces dependerá de lo que ocurra mañana. Mañana nos enteraremos también qué es lo que sucede. Y de hecho, lo que decía la doctora Espinosa es lo que va a terminar sentenciando cuál va a ser su suerte como funcionaria pública. Porque si sigue sin acatar la orden de la Junta Nacional de Justicia, la Junta va a tener que poner mano dura. ¿Qué Y- significa eso? O suspenderla o destituirla, porque no está acatando una orden de la Junta Nacional de Justicia, que es la llamada a decir quiénes son fiscales supremos y quiénes no. Si mañana la doctora Benavides hubiera querido presentar, si la doctora Espinosa no la dejaba entrar, digamos, en el supuesto que usted justamente le ha recomendado a la doctora Benavides que no vaya, más allá del bochorno, ¿eso expondría a la doctora Espinosa a una decisión de esa naturaleza de la Junta? No. No. Ella es la que va a tener que tomar la decisión. Nosotros vamos a presentar un escrito
ella tendrá que contestar y proveer dentro del segundo plazo que ella Bien. crea, correspondiente de Bien. acuerdo a ley. Doctor, ¿algo más que agregar? Solamente que, nuevamente, no es una advertencia, no es una amenaza, es lo que corresponde de acuerdo a ley. Si algún juez, de manera arbitraria, indebida o ilegal, suspende a la doctora Benavides nuevamente, como equipo no vamos a parar hasta que sea justicia y se sancione a esos magistrados. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Y es una posibilidad abierta de que eso ocurra? ¿Sospechan ustedes que eso puede ocurrir? Bueno, como vienen actuando, siempre sucede eso. Muy bien. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Mavila. Buenas Bien, noches. ha sido Prueba de Fuego, ha estado el